Muy buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este cuarto encuentro instruccional vamos a hacer referencia al bloque temático número 4 de nuestra asignatura Principios Generales del Derecho. Para ello, voy a permitir compartir pantalla e iniciar desde ya lo propio y hacer referencia al contenido que vamos a desarrollar en la unidad número 4, que está referida a la ética y su aplicación en las ciencias administrativas. Por eso les invito a que me acompañen en el desarrollo del contenido programático de esta unidad temática número 4, que está referida a la ética y la moral. Y en este punto nosotros vamos a hacer algunas reflexiones sobre la definición de ética, definición de moral, función de la ética y diferencias entre la ética y la moral. De seguida, vamos a hacer algunas menciones de lo que es la ética gerencial. ¿Qué comprende la ética gerencial? Asimismo, vamos a hacer mención de los principios éticos de la gestión, vale decir, el respeto, la equidad en los procedimientos y la transparencia en la toma de decisiones. Y finalizaremos con la ética empresarial, que está referida a la ética moral y la ética legal. Les invito entonces a que me acompañen en el desarrollo de este contenido de la unidad temática número 4. Muchas personas hacen mención de la palabra ética y moral como sinónimo, pero desde este momento nosotros debemos comprender que la ética y la moral no son sinónimos. Y a razón de esto, nosotros debemos determinar lo que es la moral y lo que es la ética. En clases pasadas nosotros hacíamos algunas referencias a lo que se considera como moral. Y decíamos que esa moral es la que viene intrínseca en nuestro actuar, pero está relacionada a lo que nosotros consideramos como lo bueno y lo malo en las actuaciones. Por tanto, tomando en cuenta esta consideración fundamental o primigenia de lo que es moral, debemos señalar que la moral no solamente está relacionada con la actuación que nosotros podamos calificar como buena o mala, sino también la actuación que pueda valorar nuestro entorno o contexto de lo que puede ser considerado como bueno o malo. Y vamos a poner un ejemplo para poder verificar esta ejemplificación de lo que debe entenderse como moral. En los países occidentales es muy común que en las casas de familia se tenga a los perros como mascota doméstica y ellos vengan a formar parte de nuestro núcleo familiar. En los países asiáticos es común que eh, la crianza de estos animales sea para la alimentación de los individuos. Y por eso, frente a esa actuación que nosotros vemos como no moral, para los países asiáticos es una actuación completamente moral. Sin embargo, nosotros hacemos ese repudio, ese rechazo a esa actuación que consideramos como no moral frente a los cánones de conducta que hemos dispuesto en nuestro contexto o entorno social. Cuando hablamos de ética, debemos señalar que la ética viene a ser una parte de la filosofía que va a estudiar, a justipreciar, a valorar a través de un sistema de normas el comportamiento llevado a cabo por el ser humano y determinar si realmente éste cumple con el deber de la felicidad y con ello el deber del bien común universal, ya no del bien individual, sino del bien generalizado. Y en el ejemplo que nosotros hemos señalado, debemos decir que allí se debe estudiar filosóficamente si real y efectivamente el comportamiento de criar animales como los perros, como mascotas, que fueron parte de nuestra familia, está dentro eh, de ese comportamiento denominado comportamiento humano hacia el bien. O si efectivamente tienen razón los asiáticos, que es un comportamiento que está relacionado con el bien común o el bien universal. Entonces, por eso tenemos que considerar
de la mano a la ética con la moral, pero no podemos decir que pueda existir moral sin ética. Entonces, habiendo precisado efectivamente lo que es la moral y lo que comprende la ética, y que la ética es un concepto que indefectiblemente está vinculado con el concepto de moral, debemos adentrarnos a lo que es la función de la ética. Y a razón de esto debemos señalar que la ética busca efectivamente consolidar si ese comportamiento que lleva a cabo el ser humano está relacionado con la felicidad y el bien común universal. Y para esto va a llevar a cabo tres funciones. Y estas funciones son la metaética, la deontología y la ética aplicada. Cuando hablamos de metaética, estamos haciendo referencia a que esa actuación o comportamiento del ser humano debe estar en relación con los preceptos morales que ha dispuesto el entorno o el contexto social y que debe superar efectivamente el bien individual sobre el bien universal. Y en este caso, nosotros deberíamos decir que esta metaética es un supervalor que va a poder ponderar o justipreciar si el comportamiento llevado a cabo por el ser humano encuadra dentro de esa noción del bien para el contexto en el que se desarrolla y en función de esto, si ese comportamiento que encuadra dentro del precepto moral busca la felicidad y el bien común universal. Cuando hablamos de la deontología, debemos decir que esta, como parte de la ciencia filosófica, busca considerar a través de normas de conducta preestablecidas el actuar de determinadas personas y pudiésemos hacer referencia a la deontología médica y a la deontología jurídica. Cuando hablamos de la deontología médica, estamos haciendo referencia a esa actuación que debe tomar en cuenta el médico titulado, quien al momento de ejercer debe recordar que hizo un juramento hipocrático al momento de graduarse, puesto que él debe salvar vidas sin importar la raza, el credo, la condición social. Ejemplo de esto tenemos que el médico de una determinada comunidad, quien conoce a todos los individuos que forman parte de esa comunidad, recibe en el centro médico hospitalario a un paciente que es considerado como el ampón del pueblo o el delincuente de esa comunidad. Sin considerar esa condición, el médico debe recordar ese juramento hipocrático que ha realizado y debe dar atención médica y buscar, en todo caso, salvar la vida de esta persona, sin hacer ese prejuzgamiento o esa valoración de que esta persona roba o es homicida. Para usted de contar, porque lo primordial que debe considerar el médico es salvar la vida de ese ser humano. Y en el caso de la deontología jurídica, también debemos señalar que son esas normas que se han dispuesto para el gremio de los abogados y que se deben cumplir. Ejemplo de esto tenemos el hecho de que nosotros tenemos que considerar que algunas actuaciones que nosotros podemos ver como morales o inmorales no encuadran dentro de la ley y que por tanto, al estar como una conducta que va en paralelo a la ley, debe ser castigada. Ejemplo de esto, la madre que roba alguna fruta de un árbol, de una finca, para dar alimento a sus hijos que se están deshidratando. Esta conducta moralmente nosotros la podemos calificar como una conducta o un comportamiento humano que va enfocada a preservar la vida de los hijos. Pero legalmente esta conducta no es moralmente bien vista, puesto que en esta ética legal
Lo que interesa es que prive la ley sobre estas actuaciones que pueden en algún momento influenciar nuestro comportamiento humano hacia el bien. Y para evitar esa confrontación en si es un comportamiento moralmente bien visto o no, se establece esa determinación de la deontología jurídica y sobre ella la deontología legal que debe privar para que exista un equilibrio, puesto que la ley debe ser para todos sin distingo de raza, credo, condición social. Y finalmente, como función de la ética, tenemos la ética aplicada, que es esa ética que debe establecerse, que debe llevarse a cabo en todas y cada una de las empresas que estén funcionando en un determinado país. Y si hablamos de esa ética aplicada a las empresas, debemos mencionar que la misma debe considerarse para poder construir y consolidar esa cultura y clima organizacional que debe existir en las empresas, puesto que la empresa no solamente representa una marca, no solamente representa un lema o una actividad económica, sino que también debe estar simbolizada a través de su clima organizacional y su cultura organizacional. Cuando hablamos de clima y cultura organizacional, estamos haciendo referencia a todas esas actuaciones que vienen a evidenciar la armonía que debe existir en todos y cada uno de los trabajadores que conforman parte de una empresa, puesto que si no existe un ambiente armónico, no existen relaciones pacíficas, unas relaciones en donde se evidencie el respeto y la dignidad del ser humano, pues evidentemente no va a existir una empresa que constituya sus bases ni en el clima ni en la cultura organizacional. Habiendo entonces establecido esas precisiones conceptuales de la palabra ética y habiendo también realizado esa mención sobre la función de la ética, vamos ahora a dar paso a el próximo punto, que es la diferencia entre la ética y la moral. Y como ya hemos evidenciado, ética y moral no son palabras sinónimas, sino que son palabras que pueden complementarse. Y para poder particularizar una de la otra o poder diferenciar una de la otra, nosotros vamos a considerar tres puntos en cuestión. El primero de ellos, el que hace referencia a lo que son. Si hablamos de moral, estamos hablando de comportamiento que busca el bien sobre el mal. Pero si hablamos de ética, estamos viendo que esta ética está relacionada a ese conjunto de valores que son considerados para poder justipreciar, para poder considerar si el comportamiento llevado a cabo por el individuo está enfocado a la búsqueda del deber de la felicidad y el bien común universal. Desde el punto de vista de la influencia, debemos señalar que la moral está influenciada no solamente por lo que yo pueda considerar como bueno o malo, sino también por ese contexto en el cual yo me desarrollo, es decir, ese entorno que me puede señalar si esta actuación es buena o si esta actuación es mala. El ejemplo que señalamos al inicio de la clase, cuando estábamos haciendo referencia a la crianza de perros en los países occidentales, para nosotros es muy bien visto criar el perro, relacionarlo como un miembro de nuestra familia. Pues es un compañero fiel, es el amigo de cuatro patas, es el ángel que nos envía el Creador para acompañarnos en nuestro día a día. En tanto que para los países asiáticos, como ya dijimos, pues ellos tienen unas concepciones totalmente
distintas y moralmente diferentes a lo que nosotros podamos tener como fundamento de la moral. Entonces, desde el punto de vista de la influencia, debemos señalar que si hablamos de moral, la influencia es también no solamente interna, sino externa, en tanto que la ética viene a estar dada en esa valoración filosófica de ese patrón de conducta que ha sido estudiado, que ha sido considerado para determinar si esa actuación que hemos señalado como moral es buena o es mala y encuadra dentro del deber de la felicidad y el deber de el bien común de carácter universal. Y desde el punto de vista de lo que se busca, debemos mencionar que con la moral nosotros estamos buscando efectivamente que el comportamiento de todos los individuos, incluyéndonos, estén apegados a lo que es bueno, a lo que es la felicidad, a lo que es el bien común de carácter universal. En tanto que en la ética lo que se busca es valorar, lo que se busca es establecer si realmente esa conducta o comportamiento que se está valorando entra dentro de los parámetros filosóficos que están en torno a ese bien común de carácter universal. Entonces, habiendo precisado esas diferencias entre ética y moral, vamos a dar paso ahora a lo que es la ética en el ámbito gerencial. Y ya hemos hecho algunas consideraciones previas al momento de mencionar que en el ámbito gerencial no solamente debemos considerar a el trabajador como una simple mano de obra para la obtención de un bien o de un servicio, sino que también debemos mencionar que la empresa la va a constituir esos valores que están relacionados con el clima y la cultura organizacional, para que de manera armónica todos trabajen de manera coordinada, en donde exista un verdadero respeto a la dignidad del ser humano, en donde prive el respeto sobre los procedimientos y la toma de decisiones para que efectivamente el trabajador, el empleado, el obrero, el técnico, el administrativo sienta que se respeta dentro del ambiente y el ámbito gerencial su actividad y su ser de manera integral y no simplemente por la labor que realiza. Por eso es importante que la mayoría de las empresas a nivel mundial consideren la ética en el ámbito gerencial. Y así las cosas, vamos a hacer referencia a que la ética en el ámbito gerencial comprende, en primer momento, el acatamiento de una serie de normas y principios corporativos. Porque recordemos que la empresa no solamente va a estar abanderada o representada por ese producto o servicio que pueda entregar a la sociedad, sino también por esa imagen que el trabajador tenga y pueda reflejar a el mundo exterior. Si el trabajador acata las normas y los principios corporativos que han dispuesto de forma fundamental y como basamento las determinadas empresas, pues evidentemente que se debe entender que existe una armonía en el clima y la cultura organizacional y que existe una base fundamental en el aspecto ético de esa empresa. Ejemplo de esto tenemos. Imaginemos que nuestra empresa, y vamos a poner el ejemplo de Empresas Polar, es una empresa que se encarga de una serie de productos, pero que esta empresa, como bien lo hace, va a devolver a la naturaleza los recursos empleados de manera de que no sean perjudiciales ni para el medio ambiente ni para las personas. Ejemplo de esto es que el agua que es empleada para la realización
de las bebidas, tanto gaseosas como las bebidas alcohólicas que pueda generar empresas por ahí, es de vuelta a las nacientes purificada, puesto que esto permite evidenciar que la empresa tiene un compromiso ético y organizacional de el cuidado del medio ambiente. Entonces, los empleados, obreros, administrativos y técnicos que formen parte de estas empresas tienen que acatar esas normas y esos principios corporativos, por lo cual no pueden de ninguna manera contaminar el ambiente, botando bolsas plásticas en playas, porque esto iría en contra de las normas que no solamente deben privar dentro del ámbito gerencial, sino que se deben extender a todo el entorno que los vincula. Y la ética del liderazgo organizacional, que establece que el líder, es decir, el gerente, debe considerar todas esas quejas, todas esas preocupaciones de los empleados, de los obreros, y por eso tiene que escuchar a cada uno de ellos, además de generar propuestas o estrategias para solventar y sopesar esas dificultades que se puedan generar y con ello conseguir un verdadero clima organizacional basado en la armonía de la labor. Eh, por, por eso es que generalmente la mayoría de las empresas o el 100% de las empresas deben realizar de manera anual estrategias para poder sopesar las deficiencias que en los diagnósticos hayan conseguido, buscando optimizar el trabajo y el ambiente laboral. Ejemplo, imaginemos que en un momento determinado se considera que los obreros no son escuchados y existe un sindicato, pero tampoco el sindicato eleva la voz a la gerencia. Y en este caso, pues la gerencia debe tomar los correctivos necesarios para escuchar a los trabajadores y cambiar en todo caso, esa situación que está siendo considerada como la que está causando alguna discordancia en la relación de la empresa con los trabajadores, porque esto permite evidenciar la existencia de un liderazgo organizacional ético y no solamente que ese gerente actúe en función de las directrices que establezca la directiva de la empresa. Por eso es que se entiende que el liderazgo organizacional que sea ético debe escuchar a ambas partes sin importar cuál es la directriz general y tratar de mediar, tratar de buscar evitar esas confrontaciones entre empleados y directores y buscar el punto medio para dar satisfacción a las necesidades y, por supuesto, a los objetivos fundamentales de la empresa. A razón de esto, los principios éticos en la gestión gerencial de la empresa deben ser el respeto. Y el respeto se fundamenta en la escucha de todos y cada uno de los empleados, técnicos, obreros, administrativos, a través de las diferentes gerencias que se crean, para que no exista ese choque y para que se evidencie que se establece o se fundamenta una relación de respeto, en donde se toma en cuenta la queja, pero también la alternativa de solución a las situaciones que puedan presentarse en determinadas empresas y que son provistas con la finalidad de afianzar un verdadero clima organizacional.
Luego tenemos la equidad en los procedimientos y en estos procedimientos pues se tiene que acatar lo establecido en el manual de procedimientos, valga la redundancia, pero también tomando en cuenta la opinión que emitan los afectados, vale decir, los trabajadores, los obreros, así como también en ese manual de procedimiento. Y la transparencia en la toma de decisiones para que efectivamente al momento de que la gerencia o el alto mando directivo tome una decisión, se haga de manera transparente, sin que se oculte o sin que se vulnere algún paso. Ejemplo de esto pudiese ser a través de el cumplimiento de los principios éticos en la gestión, que exista una queja por parte de los trabajadores de determinada empresa porque se sienten que no están siendo atendidos en algunas situaciones familiares, como por ejemplo salud o gastos médicos o en gastos fúnebres, entre otros. Entonces, en este caso, pues, por respeto se tiene que considerar, bueno, que cuál para ellos se considera a través de un diagnóstico, que cuál es esa situación que ellos consideran como la más vulnerable, si es la salud o si es los gastos fúnebres y cómo pudiesen resolver esa situación o cuál es la alternativa que ellos dan. Y en la equidad de los procedimientos, considerar no solamente los trabajadores de rango medio, sino todos los trabajadores, los obreros, los técnicos, los administrativos, hasta los gerenciales, para poder evidenciar que existe ese equilibrio en el momento de que se dé el procedimiento. Y la transparencia en la toma de decisiones, porque allí se verificará que al decidir se va a considerar pues todas las propuestas que se han presentado. Por ejemplo, si lo más importante para ellos son los gastos fúnebres, no solamente de el trabajador, sino de toda su familia, considerar propuestas de empresas que se encarguen de esas pompas fúnebres o de esos servicios fúnebres y considerar pues cuál es la más idónea o cuál es la más asequible tanto para el trabajador como para la empresa. Entonces allí vemos cómo esos principios éticos en la gestión gerencial van a permitir que exista una armonía en la labor, puesto que, como ya hemos señalado, el trabajador no es un simple objeto o una máquina para la obtención de un bien o de un servicio, puesto que como ser humano también tiene preocupaciones personales que van a influir sobre la actividad laboral. Entonces allí va a tener una importancia predominante los principios éticos en la gestión gerencial y la importancia también de la ética en el liderazgo organizacional, así como el acatamiento de las normas y los principios corporativos. Y dentro de la ética empresarial vamos a conseguir dos puntos importantes. Primero tenemos la ética moral y la ética legal. La ética moral es la que hace mención o referencia a esas actuaciones que van en función de el bien sobre el mal y que deben ser consideradas. Y la ética legal, todas esas actuaciones que deben ser llevadas a cabo en función de los preceptos legales normativos que forman parte de un ordenamiento jurídico. Pudiésemos entonces señalar que como ética legal estaría el hecho de hacer campaña para evitar la contaminación del medio ambiente, cerrando un día a la semana una industria, pero la ética legal dice que o evidentemente se tiene que trabajar por lo menos 5 días a la semana y se debe pagar el día trabajado. Entonces, moralmente, si se cierra la empresa un día a la semana y no se paga, pues estaría esta actuación
como una actuación que va en contra de la ética legal, que dispone que el trabajo debe tener una continuidad y que no debe paralizarse por las reglas que establece efectivamente la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, que dispone 5 días a la semana como trabajo semanal y que debe pagarse toda esa jornada laboral. Entonces, aquí vemos los tipos de éticas empresariales que se puede presentar y debemos señalar que en función de lo antes visto, es importante que ustedes como futuros gerentes consideren la ética y la moral para poder desempeñarse en estos cargos de liderazgo que van a poder ejercer en las distintas empresas en donde van a ser parte de ese liderazgo gerencial. A razón de esto, les invito a que realicen la actividad evaluativa que está dispuesta en nuestra plataforma educativa de El IESIT y que me acompañen en el encuentro tecnoformativo que vamos a llevar a cabo en la oportunidad dispuesta por nuestra institución. Me despido, no sin antes bendecirles y desearles feliz día. Hasta luego.